El Consejo Nacional de la Magistratura está sesionando, ya parece que consensuó su nuevo reglamento, ya es asunto de reunirse para comenzar a trabajar, y una de las primeras tareas sobre la mesa es la del nuevo o nueva Procuradora General de la República. Claro, hay varios jueces que hay que completar de la Suprema, pero la expectativa está puesta ahí. Con nosotros Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJO, Fundación Institucionalidad y Justicia. Este es un tema, pero también hay mucho del mundo político, electoral, jurídico, que ojalá nos dé tiempo para abordar. Buenos días, Servio Tulio, ¿y qué tal si comenzamos por ahí? Bueno, jóvenes, gracias por la invitación. Y por cierto, le di mi queja de que hacía mucho que no me invitaban a este espacio. Un hombre porque que como yo estoy relacionado a CDN, ustedes creen como que uno comparte. Un hombre que es de aquí, que nada Por más eso. tiene que decir voy para allá tal día. Guárdenme tal cosa. No, y Guárdenme además, un como te café. mencionamos siempre, como Servio Tulio dijo tal cosa, entonces es como que tú estás Bueno, aquí con nosotros. Lo que agradezco. No, pero fíjate, lo primero que tendrá que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura es de conocer de algunas observaciones que se le hicieron al reglamento. Por ejemplo, la Fundación ha hecho observaciones. Tú mencionabas cuáles eran los requisitos que tenía que constar el que el presidente como procurador le proponga al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ahí falta uno. Porque si tú le estás solicitando como requisito a los jueces de las altas cortes, y estamos hablando de que el órgano que lo elige es el que elige al procurador, yo creo que deben de ser los mismos requisitos. Para tú ser juez de una alta corte, uno de los requisitos es tú estar al día en el pago de tus impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces yo creo que el que se ha propuesto, el presidente tiene que llevar esa certificación de que esa persona venía declarando ante la Dirección General de Impuestos Internos sus impuestos, como se le exige a los que son propuestos como jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué dice el reglamento? No, que el que se ha propuesto y finalmente termine siendo elegido, va a tener que en un plazo de 30 días presentar su declaración jurada de bienes, pero eso es otra cosa. La declaración jurada de bienes, para empezar, eso no es una obligación que la debe de establecer como requisito el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ya eso lo establece la ley de declaración jurada de bienes. Eso para empezar. Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que observar, porque debe de haber una igualdad entre uno y otro. Aparte de que ser procurador general de la República es más delicado que tú ser juez de una alta corte, sobre todo por las incautaciones y el uso de una serie de bienes que como práctica en el desempeño de las funciones que tiene el Ministerio Público, muchos miembros del Ministerio Público usan. Entonces yo creo que ese es un punto. Hay un punto que valdría la pena también observar. Yo creo que no tiene ningún sentido que una persona que, siendo ya juez de la Suprema Corte de Justicia, y quiera que lo elijan por un segundo periodo, como establece la ley, se tenga que presentar frente al público, a ser cuestionado, cuando a fin de cuentas la propia Suprema Corte de Justicia viene evaluándole el desempeño de ese magistrado, y de hecho ya es juez de la Suprema Corte de Justicia. O sea, yo no veo ningún sentido. Es decir, que aspectos como eso yo creo que el Consejo tendrá que primero evaluarlo y ver finalmente qué aprueba como reglamento. Y yo creo que en esa fase es que estamos. Todavía el Consejo no ha conocido de las observaciones. Servio Tulio, ¿cuáles son los desafíos principales que tiene el Ministerio Público para un nuevo procurador, sea del mismo sistema, sea de la misma gestión actual? La salida de Miriam Germán va a marcar, digamos que, el inicio de una nueva era. Sí, el problema es que todo lo que fue la gestión de Miriam Germán, evidentemente de que contribuyó a mejorarle la imagen a la institución. Ese fue su aporte. Ese fue su aporte. Ahora bien, ahí hay una serie de problemas internos al interno del Ministerio Público. Así es. Y que yo creo que esos son los retos del nuevo procurador. ¿Como cuál? Los miembros del Ministerio Público tienen que entender que se tienen que someter a evaluaciones de desempeño. Muchas veces yo veo que ellos solicitan ascensos o que se creen plazas, pero es que la ley establece que para que a ti te puedan promover
a una nueva plaza, primero tiene que haber disponibilidad. Y segundo, tú tienes que someterte a una evaluación de desempeño y en algunos casos inclusive hasta concurso. Y eso ha sido difícil que pase a lo interno del Ministerio Público durante estos años. Y yo digo estas cosas porque eso es lo que la ley establece. Y lo digo con propiedad porque, digo, modesta parte, pero tú lo sabes, Yulisa, yo fui uno de los relatores de la ley orgánica del Ministerio Público en el 2011. Esa es la realidad. Entonces, ahí hay problemas muy serios. El tema, por ejemplo, que tiene que ver con las pensiones de los miembros del Ministerio Público. O sea, el sistema de pensiones del Ministerio Público, eso no existe. Es verdad que la magistrada Miriam Germán ha hecho esfuerzo, pero eso no ha sido suficiente como para tú garantizarle a los miembros del Ministerio Público una pensión digna. ¿Y qué ha traído eso como consecuencia? Que muchos miembros, estamos hablando de casi 60 miembros del Ministerio Público, que debieron de haber sido pensionados hace mucho, no quiere que lo pensionen. ¿Por qué? Porque en el Ministerio Público se ha creado una especie como de bono, un sistema de bono, en donde sobre la base de lo que es tu desempeño, tú puedes lograr hasta 2 bonos que te den. Cuando tú ves y sumas lo que a ti te tocaría como pensión y lo que tú estás ganando en la realidad, no te va a compensar la pensión y no te va a dar ni siquiera para tú vivir medianamente. Ese es un tema que hay. Yo recuerdo cuando yo era procurador general, digo adjunto, yo recuerdo que ahí habían una serie de personas, Casilda, que todavía están ahí. Gisela Cueto, gente con más de 80 años, que debieron de haber sido pensionadas, porque la ley así lo establece. Esa es la razón. Y la razón es esa. De que muchas dicen, no, pero espérate, yo no voy a morirme de hambre a mi casa. Entonces, eso es un tema que hay que abordar con propiedad. Si es verdad que nosotros queremos un Ministerio Público independiente. Claro. Es por ahí mi pregunta, Sergio. Digo, te estoy diciendo, entre otras cosas. Claro. Y va un poco en relación con lo que pregunta Yulisa. ¿Cuál es el principal desafío o cuál debería ser la principal característica de la persona quien sea que vaya a ocupar la posición de Procurador General de la República? Porque se ha hablado mucho del tema de la independencia, pero aquí estamos hablando también de un tema de gerencia, hay un tema de decisión, hay un tema de reestructuración. O sea, pero para reestructurar hay que gerenciar. Pero por ejemplo, gerenciar políticamente también. Ustedes saben que se ha dado una práctica que viene desde hace muchos años, en donde jueces de paz han ocupado posiciones de fiscales. Pero ¿qué sucede? Que desde el punto de vista de la promoción, ellos ocupando posiciones de fiscales, siguen siendo jueces de paz. Pero ¿qué sucede? Que a la hora de entonces tú ver cómo tú puedes promoverlo a jueces, a fiscales, esos fiscalizadores, digamos así, los fiscalizadores. Oye, es difícil y no se ha podido encontrar un método que pueda real y efectivamente, desde el punto de vista institucional, promover esos jueces de paz a fiscales. Porque para fiscales no hay plaza. Y tú dirás, ¿qué hacen esos fiscalizadores? Que asisten a los fiscales en investigaciones, en una serie de procesos, en fin, es muy serio. Y yo creo que ese es el reto. Ahora viene el tema, como tú dices, gerencial. Desde el punto de vista de la imagen, perfecto. Otra cosa, al Ministerio Público se le acusa mucho. Esa inquisición. Pero es que esa es la naturaleza del Ministerio Público. Aquí que el Ministerio Público solicita siempre la medida de coerción más gravosa. Pero eso es lo que como Ministerio Público hacen todos los ministerios públicos en el mundo. En el mundo, es así. Ahora, el problema es que los jueces se la conceden. Y ahí es a los jueces que hay que criticar. Porque a fin de cuentas, los jueces son terceros imparciales. Y muchas veces por la presión mediática, muchas veces uno dice, oye, pero no tenía sentido en este caso una prisión preventiva. Honestamente no te lo digo. O no de ese tiempo. Por supuesto que no. Muchas veces inclusive se solicitan medidas de coerción, la prisión preventiva. En un caso complejo. Claro. 1 año y medio, y sucede que pasa el año y medio y muchas veces el Ministerio Público no cuenta con los elementos ni siquiera para poder presentar una acusación.
Entonces, ese es un tema que hay que desmontar. Pero, señor Tulio, le deben presentar la misma solicitud de medida de coerción al cabecilla, por ejemplo, de una red en un caso complejo y a un chofer. O sea, esas son cosas que uno ve en los casos y dice, pero que... Pero lo que pasa es que eso es parte también de la cultura. O sea, aquí sin preso no hay proceso. O sea, la gente no entiende el dominicano que una medida de coerción no tiene absolutamente nada que ver con el conocimiento del fondo de un proceso. Pero la gente se indigna cuando le dan medida de coerción de 3 meses a los imputados. Ah, bueno, pero entonces aquí hay un problema entonces de es un tema de ciudadana. pero un tema de coordinación. Por ejemplo, también. yo pongo como ejemplo los casos bancarios. A esa gente se le conoció sus procesos en su casa. Sí. Y toditos fueron condenados y cumplieron su condena. Yo te estoy poniendo un ejemplo. Obviamente hay casos en donde en donde la medida de coerción debe de ser esa siempre, en caso de violencia intrafamiliar, la que tú quieras, en donde siga habiendo un peligro frente a cualquier persona, pero... Y oye, a mí me cayeron arriba. Yo recuerdo, Nelson, porque esto es interesante. Yo recuerdo cuando el caso de Brecht, que la magistrada Miriam Germán emitió su opinión con relación al expediente que se le sometió a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, de la cual ella era la presidenta. Y ella advertía que eso que se le estaba presentando a la Suprema Corte de Justicia tenía problemas. Sí. ¿Por qué? Porque los casos no se sustentan sobre la base de teorías, sino sobre la base de pruebas. Yo, que leo el expediente ingenuamente, dije lo mismo. Ah, pero tú sabes lo que dijeron. Que ella estaba defendiendo a Díaz Rúa y que yo estaba defendiendo a Andrés Bautista. Y a mí me relacionaron con Andrés Bautista porque cuando Andrés Bautista era presidente del Senado, yo era el consultor jurídico del Congreso. Oye, ¿cómo son las cosas? Al final, ¿qué pasó? ¿Se cayó el expediente? No. O Y el tú que equivalente. eres muy Están todos ahí. estudioso y detallista, porque lo eres, igual que tú, cuando tú lees la decisión de esa segunda Cámara Penal con relación a ese caso, oye, es una sentencia como para que por lo menos la clase jurídica vaya al centro de la reflexión, Claro. porque esa es una verdadera lección de cómo no debe de instrumentarse un caso penal. Eso debería de llevarse a las universidades, facultades. claro. Debería ser una materia. Best practice, pero al revés. Claro. Bueno, esa decisión, yo soy miembro del Consejo de académico del Ministerio Público, tengo un vínculo con... Fíjate si a mí me duele el Ministerio Público. O sea, no es haber sido Ministerio Público, es que yo tengo un vínculo con el Ministerio Público, a través de la escuela del Ministerio Público. Y eso es una sentencia que se analiza ahí, porque hay que aprender. Hablas de desafíos presupuestarios, porque solamente desde afuera vemos el Ministerio Público como una de los actores del sistema de justicia, pero no vemos atrás cómo se soporta esa actuación, cómo se financia esa actuación, los que la ejercen cuánto ganan, porque cuando estaban aquí la gente de Fiscaldón, los salarios de los fiscales son de miseria, en contra de los riesgos que tienen que soportar también ejerciendo esa función. ¿Se ha hecho algún modelo de cuánto debería ser, digamos, los presupuestos necesarios para que el ministerio funcione con cierta eficiencia y decencia? ¿Y cómo quedaría el Ministerio Público a la luz de la inminente, futura o próxima aprobación de la ley del Ministerio de Justicia? Mira, lo primero es que un fiscal debe de ganar el mismo salario que gana un juez de primera instancia. Y gana la mitad. Un fiscalizador, el que gana un juez de paz, y gana la mitad. Y tiene más riesgo. Y más responsabilidad. Y tiene más riesgo. Es verdad que se le ha mejorado el seguro médico. Eso es verdad. Pero evidentemente de que los fiscales muchas veces, cuando tú ves, inclusive hasta en los espacios en donde ejercen sus funciones, eso da ganas de llorar. Y eso se debe a que esa es una institución que no se le han asignado los recursos que realmente ella requiere.
Por ejemplo, este año es verdad que se le asignaron más recursos al Ministerio Público, por eso tampoco es suficiente. Sin embargo, a la Suprema Corte de Justicia, cuando tú ves el presupuesto que se le asignó en el 2024, fue un presupuesto de 8.600 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto le asignaron este año? 12.900 millones. Eso lo que quiere decir es que el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia aumentó un 40%. Y te voy a decir, ojalá, y yo espero que tenga la capacidad de poderlo ejecutar, porque ese es parte del problema muchas veces. O sea, que no se limiten única y exclusivamente a lo que sería eventualmente aumento de sueldo y ese tipo de cosas, que es lo que muchas veces pasa cuando esos aumentos son considerables. Y por eso es que tú ves que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el 7 de enero, habló de que hay un plan de modernización y de restauración de todos los recintos de los palacios de justicia. Porque ya cuenta con los recursos. Entonces, esperemos a ver qué sucede. Ministerio de Justicia. Bueno, el Ministerio de Justicia es una necesidad. Pero le restaría funciones, aparte de las carcelarias, disminuiría o funciones. Lo que pasa es que se le están quitando al Ministerio Público una serie de atribuciones que se le dieron que no van acorde a lo que es la naturaleza de un Ministerio Público. No solamente el tema de las cárceles, sino el tema de las asociaciones sin fines de lucro, una serie de certificaciones, el S4. ¿Tú sabes qué porcentaje del presupuesto del Ministerio Público va destinado al sistema penitenciario? Más del 60%. Claro. En un renglón que desde el punto de vista de la naturaleza del Ministerio Público no tiene por qué ser. Nunca debió de haber estado. Eso era atribución del Ministerio de Justicia. Aquí siempre hubo un Ministerio de Justicia. Lo que pasa es que cuando el Consejo de Estado, eso se abolió y las atribuciones que tenía el Ministerio Público se la transfirieron a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial. Por ejemplo, ¿qué tiene el Poder Judicial que certificar todo lo que tiene que ver con la estampa de ganados? Digo, yo te estoy diciendo cosas absurdas para que tú entiendas. Y así tú te encuentras cuando tú te vas al Poder Judicial con una serie de atribuciones que son atribuciones propias, por ejemplo, del Ministerio de Industria y Comercio. Es una verdadera locura. Este Ministerio de Justicia lo que viene precisamente a concentrar todas esas funciones que tienen tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, que por su naturaleza no deben de estar en esas instituciones. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. No es que se le está quitando poder al Ministerio Público, es todo lo contrario. Es que se está fortaleciendo al Ministerio Público en cuanto a lo que es su función natural, que es la que se concentre en todo lo que tiene que ver con su labor de investigación, persecución, instrumentación y presentación del caso ante el tercero imparcial. Y de eso es de lo que se trata. O sea, nosotros tenemos un Ministerio Público bipolar, para que tú entiendas. Un sistema como tal. Sí, alguien decía que es como una especie de ornitorrinco. Un ornitorrinco. Que tiene la boca de pato, pero en fin. Y es verdad. Y es verdad. Señor Tulio, volvamos al Consejo Nacional de la Magistratura. Tú has hablado ya de las condiciones del juez, la incongruencia de evaluar un juez que actualmente es juez. No ha sido muy convincente la explicación para que el presidente de la República sea el que nomina al procurador o a la procuradora. No sé en las observaciones que hizo Finjus si habló a ese respecto. Sí, claro que sí. Nosotros, para empezar, nosotros no estábamos de acuerdo que fuera el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros entendíamos que eso tenía que seguir siendo una atribución del presidente de la República. Nosotros vivimos en un país presidencialista y en los países presidencialistas, por eso es que tú ves que en el 91% de todos los países del mundo esa es una atribución del presidente.
Porque la independencia no te la da ni la Constitución ni una norma. La independencia es intrínseca de las personas. Y el Procurador General tiene que tener un vínculo directo con el Presidente de la República por una sencilla razón, por el tema del diseño de la política criminal de Estado, que ni es atribución exclusiva del Ministerio Público, aunque desde el punto de vista constitucional lo es, hasta tanto se cree el ministro de Justicia, ni tampoco es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. O sea, tú no puedes romper ese vínculo. Y también porque hemos visto en la práctica que este tipo de modelo de tú querer desvincular, que a mi juicio no hay ninguna desvinculación, porque a fin de cuentas sigue siendo el presidente el que propone al procurador. Esta vez vota Aquí 3 de lo veces. que se trata es que se ha creado un mecanismo que servirá para legitimar ese nombramiento que hace el presidente de la República. Eso es casi lo mismo que un decreto. Para señor mí Tulio. es lo mismo. Pero Pero que con la vota 3 aceptación veces. de los partidos políticos. Servio Tulio, pero el presidente podría votar en este caso hasta 3 veces. Con la nominación, con el primer voto, y si hay un Sí. empate, pues tendría que desempatar. Sí, sí. O sea, podría votar Sí, hasta sí. 3 veces. Sí, O sea, claro que eso sí. era necesario modificar la Constitución para hacer eso. Para eso. Era legítimamente necesario. Ahí lo único que yo veo es que en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio Público, porque hay gente que dice, bueno, lo que defendían esa tesis, porque había gente que inclusive decía que eso había que dejárselo como atribución al Congreso. Bueno, yo creo que en estos debates tú tienes que tener una visión de Estado también, ¿eh? Sí. Si tú me dirás, ¿en qué pudo haber beneficiado al Ministerio Público esta reforma constitucional? Ah, bueno, en que como requisito tú tienes que haber estado desvinculado durante 5 años de un partido político. Claro. Quizá eso. Bueno, Pero el hecho de que sea el Consejo, yo no Bueno, creo que eso sea pero tan Milton Rey relevante. Guevara demostró que estar vinculado a un partido político no te hace menos Por eso es que ético. nosotros en la Fundación, y qué bueno que tú lo dijiste, no estamos de acuerdo con la visión de que en posiciones como tú lo estás diciendo, un Emanuel Esquia Guerrero, vamos a ver. Así es. Virgilio Bello Rosa. Milton Rey Guevara. Ahí está. Y hay varios más. está claro. Hasta Servio Tulio ¿Cuál es que el no está problema? vinculado a ningún Así partido. es. Servio Tulio, No, pero mi reino ya no es de ese mundo. muchas gracias. Se nos quedó el asunto de la candidatura independiente. Oh, sí. Sí, Yo se señor. trajo el tema ahí que Bukele dijo que había que quitarle financiamiento A los público a los partidos partidos. Pero ya... Que Puede no- venir la semana que Lo que viene. pasa es que esa candidatura independiente, y yo sé que ya tenemos que terminar, Hace rato. la verdad es que yo no sé cómo el Congreso, porque es una cuestión de diseño constitucional, el monopolio lo tienen los partidos políticos. La arquitectura. Oye, yo sé que a mí me han, ¿verdad? Los que han defendido esa corriente, Ajá. yo he sido objeto de crítica, pero quiero decir lo siguiente y concluyo. Este país también tiene que aprender de que las diferencias de criterios no son malas. Así es. Que no es yo decirte a ti, porque nunca lo diré, que tú no tienes la razón, pero yo tengo el derecho de decir que yo no estoy de acuerdo Es contigo. así. ¿Y cuál es el problema? Hay que... Hacerlo. el derecho Yo creo que dice- tenemos que ser A Servio tolerantes. Tulio ustedes le dijeron que es de la casa. Y ya, Él es de la pausa.